¿eres realmente nuestro Nino? La mirada incrédula de mi padre se encontró con la mía mientras examinaba mi boleta de calificaciones, que se desplegaba frente a nosotros. Al crecer en una familia de médicos de renombre, siempre había asumido que seguir sus pasos era el camino que me estaba destinado. Por lo tanto, desde la infancia, me apliqué diligentemente a mis estudios, ubicándome consistentemente en la cima de mi clase. Sin embargo, para mi padre, que también era doctor, la mera excelencia a nivel local no cumplía con sus expectativas. A sus ojos, el éxito tenía que trascender el ámbito nacional para tener algún verdadero mérito. Bombardeada repetidamente con este alto estándar, mi respeto por la profesión médica se fue erosionando gradualmente. Mi nombre es Amelie, nacida en una estirpe de doctores, junto con mi hermana mayor Jessica. Éramos las progenitoras esperadas para llevar adelante el legado familiar. A diferencia de mí, Jessica sobresalía sin esfuerzo, disfrutando del favoritismo de nuestros padres. Cada uno de sus logros era celebrado, y se satisfacía hasta el más mínimo de sus caprichos. No pude evitar envidiar su posición privilegiada, constantemente medida contra los logros sobresalientes de Jessica. Siempre me sentía insuficiente a pesar del intervalo de 5 años entre nosotras. Mi incapacidad para igualar sus éxitos se percibía como una deficiencia personal. Con el tiempo, la atención de mis padres disminuyó, desviado completamente hacia las metas de Jessica. Incluso en momentos de estrés, los ataques verbales y ocasionales estallidos físicos de Jessica no se reportaban por miedo a la incredulidad. Inscrita en una prestigiosa escuela preparatoria, no albergaba aspiraciones de continuar con estudios superiores, soportando un constante abuso verbal. Decidí abandonar el hogar, asegurando un trabajo a medio tiempo para mantenerme. Al graduarme de la secundaria, encontré consuelo en trabajar en un hotel turístico, alejada del ambiente tóxico que una vez llamé hogar. Pasaron 6 meses sin contacto hasta que una llamada inesperada rompió mi soledad. «Vuelve a casa para la celebración de Año Nuevo», ordenó la voz de mi padre, sin dejar lugar a negociación. La tradición dictaba la reunión de nuestros familiares dominados por médicos, una perspectiva abrumadora para mí, con el peso de la obligación familiar presionando sobre mí. Accedí. Regresando por un solo día, equilibré mis obligaciones en el hotel en medio de la temporada ajetreada. En casa, me vi obligada a asumir el rol de la anfitriona diligente, supervisando los preparativos para la reunión anual. En medio del caos, me preguntaba por qué siempre me recaía esta carga. Sin embargo, la culpa por mi divergencia de la profesión familiar me mantenía atada a sus expectativas. Aunque esperaba que mi partida rompiera los lazos, la convocatoria de mi padre demostró lo contrario. Por ahora, honraría la tradición familiar, incluso si eso significaba soportar una reunión dolorosa más. Había planeado meticulosamente que mi regreso fuera rápido, utilizando mi trabajo como una excusa conveniente. Sin embargo, al llegar, la voz retumbante de mi padre desmoronó mi resolución. «Llegaste tarde, todos están llegando pronto. ¿Por qué no volviste ayer?», regañó, desestimando mis obligaciones laborales como simples excusas. Acelerando a través de su reprimenda, entré en una casa desprovista de cualquier semblanza de comodidad. Llevé a cabo mis tareas asignadas bajo la atenta mirada de mi madre, sin sentir alivio alguno al regresar a casa. A medida que los familiares se reunían y comenzaban las festividades, yo permanecía en la periferia, una extraña familiar al bullicio familiar. En medio de la charla llena de quejas sobre hospitales y chismes sobre pacientes, no podía sacudirme la sensación de que la profesión médica no hacía más que engendrar desprecio hacia los demás. Jessica, deleitándose en su superioridad, se burlaba tanto de colegas como de pacientes. Cuando Christopher me lanzó un comentario sobre mi aparente fracaso en convertirte en doctora, me contuve de responder, reacia a participar en tales intercambios agotadores. Bajo la cobertura de la noche, hice mi escape de las asfixiantes confines de la casa familiar. Sus quejas sobre futuros deberes y obligaciones cayeron en oídos sordos mientras priorizaba mi regreso al trabajo. Subiendo al autobús sin un cambio de ropa, dejé atrás la charada anual, contenta de mantener una conexión fugaz con mi familia. Durante 7 años, este ritual persistió sin cambios, un solo día de reunión obligatoria. A pesar de mi divergencia del camino esperado, mis padres me habían apoyado durante mis estudios, aunque sin un título universitario. Con cada año que pasaba, mi visita anual seguía siendo una mera formalidad, un breve interludio en mi vida independiente. A medida que se acercaba una vez más el tiempo familiar del año, me preparaba para la llamada inevitable de mi padre. Sin embargo, cuando el teléfono finalmente sonó, no era su nombre el que apareció en la pantalla.
sino una llamada inesperada que anunciaba un giro imprevisto en nuestra tradición anual. Dudosa, presioné el botón de llamada, sorprendida por la rara ocasión de una llamada de Jessica. Pensamientos ansiosos cruzaban por mi mente mientras contestaba, temiendo lo peor sobre nuestros padres. Sin embargo, en contra de mis temores, la voz de Jessica llegó a través de la línea con una inusual vivacidad. Oye, ¿conoces al joven CEO de tu trabajo? Ha estado en todos los medios últimamente, ¿no lo has notado? Su entusiasmo era palpable, un marcado cambio de su comportamiento habitual. Luché por comprender su repentino cambio de actitud. Sin saber a dónde iba esta conversación, respondí tentativamente, reconociendo la reciente presencia del CEO en los medios debido a la apertura de nuevos hoteles, pero antes de que pudiera comprender completamente la situación, Jessica intervino con entusiasmo. Preséntamelo. Me he enamorado perdidamente de él desde que lo vi en la televisión. Además, es un joven importante. No, sería perfecto para mí. Atónita, luché por encontrar las palabras adecuadas. La audaz solicitud de Jessica me tomó por sorpresa. Sus aspiraciones parecían incongruentes con la realidad. ¿Cómo podía alguien tan arrogante como Jessica pensar que podría captar la atención de alguien como él? Antes de que pudiera formular una respuesta, Jessica continuó, atropellando cualquier objeción que pudiera tener. Probablemente tú, trabajadora de aire, ni siquiera lo has conocido, y aunque lo hayas hecho, una mujer común como tú no destacaría para él. Sus palabras me cortaron profundo, pero me mantuve en silencio, incapaz de interrumpir su monólogo implacable. Mientras ella divagaba, intenté intervenir, pero el ímpetu de Jessica era imparable. Su presunción no tenía límites mientras me informaba casualmente de sus planes para quedarse cuando el CEO visitara. Confiada en su capacidad para conquistarle con su belleza, luchaba por encontrar mi voz, desconcertada por la audacia de Jessica. Pero Jessica, ¿no se supone que deberías estar considerando reuniones arregladas para el matrimonio? Es nuestra tradición familiar casarse antes de los 30. Mi débil intento de razonar con ella fue recibido con una risa despectiva. Los arreglos tradicionales están tan pasados de moda, ¿no lo crees? Además, ¿por qué conformarme con menos cuando puedo aspirar a lo mejor? Sus palabras quedaron en el aire, dejándome sin habla, mientras ella pedía sin ceremonias que cubriera sus gastos de alojamiento. Me di cuenta de la futilidad de intentar razonar con ella, con el corazón pesado. Me resigné a la absurdidad de la situación, temiendo el inevitable choque entre las fantasías de Jessica y la realidad. Me sorprendió la mención de reuniones arregladas. ¿No había pasado ya Jessica por ese proceso? La idea me desanimó, sabiendo el limitado grupo de candidatos adecuados. Justo el otro día, me presentaron a un hombre de 35 años como un posible partido. Su idoneidad dejaba mucho que desear, dejándome con una sensación de hundimiento. Observar el desdén de Jessica hacia sus socios de reuniones arregladas solo aumentaba mi decepción. Pero su desprecio por la tradición no significaba que estuviera obligada a presentarle a Alexander. Le informé con firmeza que no era factible y terminé la llamada. Un mes después, volví a casa de mala gana para el día de Año Nuevo, con la intención de cumplir con mis deberes familiares antes de salir rápidamente. Sin embargo, este año, mis parientes parecían inusualmente enfocados en mi empleo en el hotel. Amole, me sorprende que puedas manejar un trabajo tan trivial, comentó Christopher, seguido por el tono impresionado de mamá sobre mi capacidad para manejar un trabajo considerado menos esencial que los suyos. Incluso papá intervino, expresando su alivio de que mi ausencia lo librara de los chismes del vecindario. El peso de su decepción colectiva se hizo sentir, confirmando lo que ya sabía, era considerada una vergüenza. La risa de Jessica solo añadía más insulto a la herida, su burla cortando profundo, pero sus palabras encendieron una chispa en mí. En ese momento, dejé de lado la fachada de conformidad y desaté las emociones reprimidas. Jessica, tienes 30 años, 5 años mayor que yo. ¿Cuál es tu plan con tales expectativas tan altas? Te encontrarás quedándote atrás. Le respondí, impulsada por la frustración. Mi explosión provocó la furia de papá, exigiendo una disculpa. Sin embargo, su apoyo inquebrantable hacia Jessica seguía igual. Ella era su niña dorada, y yo era simplemente un pensamiento posterior. Si esa era mi realidad, que así sea. Anhelaba que nuestra familia de 3 permaneciera unida para siempre, pero la realidad estaba lejos de mis pensamientos deseados. A pesar del aumento de la ira de papá, suspiré por dentro, sabiendo que mis sentimientos solo avivarían aún más su enojo. ¿Qué pasa con esa actitud? ¿Quién crees que te crió? La voz de papá retumbó, acentuada por el asentimiento solemne de mamá.
Los ecos de su desaprobación se reflejaron en los parientes. Su consenso colectivo era un peso asfixiante sobre mí. Harta de la atmósfera sofocante, me preparé para hablar, solo para recibir el comentario hiriente de papá que me tachó de fracasada y de traer vergüenza a nuestra familia. Su expresión burlona avivó mi resolución mientras recogía mis pertenencias, lista para partir. Regresaré después de este año, declaré con firmeza, dejando que mis palabras flotaran en el aire mientras me dirigía hacia la salida. Agradecí por todo hasta ahora y salí afuera. El peso de mi decisión se asentó sobre mí. Al llegar a la puerta, el sonido de un auto estacionándose fuera captó mi atención. Mirando hacia afuera, vi un coche de lujo aparcado cerca. Mis padres y Jessica emergieron, su curiosidad despertada por la llegada. Para mi sorpresa, el conductor no era otro que Alexander, el presidente de mi empresa, la misma persona que Jessica me había instado a presentar. Con una sonrisa, me disculpé por la demora, explicando que me estaba yendo, respondió Alexander, su sonrisa sugiriendo una comprensión que trascendía las palabras. Con una despedida casual, dejé a mi familia atónita atrás. Su sorpresa era palpable mientras Alexander se acercaba a papá, dejándome preguntarme sobre el giro inesperado de los eventos. Disculpa por el saludo retrasado. Comencé antes de inclinarme cerca de Alexander. Él es mi prometido. Nos casamos el próximo mes. El anuncio quedó en el aire, recibido con una mezcla de sorpresa e incredulidad. ¿Era la voz de Jessica o la de mis padres? Me reí, aunque mi intención de invitarlos a la boda no existía. Sin ningún apego a esta casa, dudaba que alguna vez regresara. Quedó claro que este no era el lugar para mí después de todo. Tras la propuesta de Alexander, me sentí obligada a explicarle mi situación, aclarando las tensiones dentro de mi familia. Su comprensión fue inmediata, especialmente después de escuchar sobre la mala reputación del hospital, a un tema que Jessica también había tocado. Ignorando las reacciones atónitas de mi familia, continué, revelando mi participación en un nuevo proyecto hotelero cerca del hospital de papá. Durante la investigación local, salieron a la luz verdades inquietantes sobre el lugar de papá, incluyendo múltiples casos de negligencia médica y estafas. El rostro de papá palideció ante la revelación, y no pude evitar cuestionar su implicación. ¿Estás seguro de que está bien?, insistí, haciendo referencia también a la asociación de Jessica con el hospital. Según los locales, sus reputaciones eran las peores, a una reflexión condenatoria sobre nuestra familia. El peso de la situación se asentó pesadamente sobre nosotros. Era como si el dicho de tal palo, tal astilla sobre papá y Jessica flotara en el aire, proyectando una sombra sobre la integridad de nuestra familia. Sintiendo cierta responsabilidad, expresé mi determinación de tener éxito en el negocio hotelero y restaurar la fe en la comunidad. En marcado contraste, papá y Jessica parecían visiblemente perturbados, sus destinos antes seguros desmoronándose bajo el peso del escrutinio y la realización. Confidencié todo a mi prometido Alexander, quien, sin interrupciones innecesarias, simplemente abrió la puerta del pasajero. Nuestros caminos se cruzaron justo después de que dejara mi hogar bajo la administración del presidente anterior. Alexander, el futuro presidente, trabajó conmigo en el campo, y nuestra camaradería floreció en una amistad cercana. Más tarde se reveló que se había enamorado de mí a primera vista, en marcado contraste con las experiencias pasadas de ser pasada por alto. Mi trabajo duro finalmente fue reconocido y apreciado. Disfruté de mis esfuerzos, y Alexander parecía admirar esa cualidad. Cuando surgió la oportunidad, asumió el cargo de presidente después de que el anterior se enfermara y me propuso matrimonio hace 6 meses. Su solicitud de mi apoyo resonó profundamente en mí. Desde que acepté su propuesta, me he sumergido en varias áreas de estudio, enfocándome particularmente en negocios. Descubrí un nuevo disfrute en el aprendizaje, dándome cuenta de que mi aversión no era al estudio en sí, sino al camino estrecho que sentía que me presionaban a seguir al convertirme en doctora. Cada nuevo tema que exploraba solo alimentaba mi curiosidad aún más. Mientras me preparaba para subir al coche, la voz de papá atravesó el aire con una pregunta familiar, pero con una sonrisa. Declaré con calma, ya no soy una hija de esta casa, adiós. Con eso, dejé a mi familia desconcertada atrás, el coche llevándome en silencio. Tras la exitosa apertura del nuevo hotel, me encontré inmersa en la gestión del sitio desde el primer día. Cuando el establecimiento alcanzó la ocupación total, mis padres y Jessica hicieron una aparición inesperada. Papá, al verme en medio del bullicio, gritó, señalando su intención de quedarse. A pesar de mi apretada agenda, me quedé sin palabras. Antes de que pudiera reaccionar,
Alexander intervino rápidamente, acompañando a mi familia fuera del lugar. Sin embargo, su persistencia obstinada causó una escena en el vestíbulo, dejándome atrapada entre las obligaciones profesionales y las tensiones familiares. Sintiendo que estaba atrapada en medio del caos, pedí ayuda a un guardia de seguridad para calmar la tensión creciente. Poco después, una mujer llamada Olivia entró en el vestíbulo. Al reconocerme, me transmitió chismes sobre mi familia. Los rumores se propagaban como un reguero de pólvora en el hospital, causando vergüenza para papá y Jessica. Mientras tanto, tropecé con una revelación sorprendente sobre la supuesta jubilación de mamá. Resultó ser una tapadera para su despido forzado debido a un escándalo, una información incidental que escuché de Olivia. Frustrada por la repetida audacia de mi familia, tomé una acción decisiva durante su visita no deseada a mi lugar de trabajo, llamando rápidamente a la policía por obstrucción de negocios. Su comportamiento pasado pronto se convirtió en el tema de conversación del hospital, exacerbando su ya grave situación financiera. Eventualmente, el hospital se vio obligado a cerrar sus puertas como consecuencia del escándalo y los rumores subsiguientes. No mucho después, al pasar por la primera casa de mi familia, noté su vacante, a una señal conmovedora de su angustia financiera. Circularon rumores sobre los fracasos en los intentos de emparejamiento de Jessica, quizás impulsados por el chisme local que finalmente los alejó. Con un número de teléfono cambiado y sin intención de reconectar, corté lazos con mi familia para siempre. Con el exitoso lanzamiento del nuevo hotel y mi próxima boda con Alexander, tanto mi vida profesional como personal están en una trayectoria ascendente, más brillante que nunca.